discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Quiero invitarle que por favor abra su Biblia en el libro del profeta Jonás. Y mis hermanos, antes de continuar con la serie expositiva y antes de leer la palabra, quiero traer a memoria dos hechos que en lo personal me sucedieron. Uno, cuando tenía 8 años, se presentó un paseo en la escuela donde estudiaba y alguien me empujó sobre la quebrada y esa vez casi me ahogo. De hecho, llegó un momento en que comencé a ver el agua y veía tan amarillo y tomé bastante agua hasta que alguien me tomó del cabello y me rescató. Fue una situación que la recuerdo como si fuera ayer, como si fuera hoy. Recuerdo lo que vi, lo que sentí y no fue nada agradable. La otra situación, en una finca del Melgar, en un campamento, alguien me propuso que si era capaz de atravesar el Sumapaz. Ese día estaba crecido. Y sí, señores, me lancé y lo atravesé. Pero ese día también casi me ahogo. La diferencia entre cuando tenía 8 años y la última experiencia era que cuando iba sobre el río, mis palabras fueron: me ahogué. Le pedí perdón al Señor, le pedí que me salvara, que me perdonara todo y bueno, de repente saqué fuerzas y pude atravesar el río y lo demás es historia. Más o menos lo que se registra en el capítulo 2 es una experiencia similar de Jonás. Dice Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo de en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonas. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén y amén. Cuando Jonás es lanzado a la tormenta y va hundiéndose a las profundidades, Dios tenía diseñado y había preparado el rescate del profeta. Este capítulo 2 del libro recoge dos aspectos notables, sobresalientes en el salmo que se construye acá. El primero de ellos es la gratitud y la alabanza por la salvación de Jehová. Estos hechos notables corresponden a la gratitud y la alabanza por la salvación del Señor. Jonás en su oración reflexiona sobre lo que ha sucedido. En su aflicción, es decir, al ser echado al mar, Jonás ora a Dios y el Señor le responde. Y el Señor responde conforme a sus planes, a sus propósitos. Este es el contenido y es la verdad de la historia. Jonás sentía que en su descenso hacia las profundidades
experimentaba el mismo abismo, lo que se llama en el Antiguo Testamento el Seol. En su experiencia clama al Señor y el Señor oye, el Señor le libra, el Señor responde, el Señor está atento. Aún Jonás, pensando que podía irse de la presencia del Señor, aún alejándose de la presencia del Señor, nos damos cuenta que el Señor está ahí con él. El título de nuestro sermón en esta mañana es Gratitud y alabanza por la salvación de Jehová. Gratitud y alabanza por la salvación de Jehová. Mi intención en esta mañana, queridos hermanos, es que hoy podamos comprender que no podemos ser ingratos y que nuestra manifestación de alabanza a nuestro Dios debe ser permanente. La pregunta entonces es, ¿y por qué debemos expresar gratitud y alabanza al Señor? ¿Por qué debemos expresar gratitud y alabanza a nuestro Dios? Porque el Salmo nos describe las mismas realidades que nosotros hemos vivido y cómo Dios obra salvación en el profeta. Y vamos a ver 3 circunstancias por las cuales debemos ser gratos y proferir alabanza continua a nuestro Señor por su salvación. Lo primero que vamos a ver es que Dios salva al que está en angustia. Y quiero que subraye esa palabra, angustia. Dios salva al que está en angustia. La angustia es una situación de miedo, es una situación de aflicción que invade al ser humano. Se asocia con la dificultad, con el tormento y con el sufrimiento. Pero Dios salva al que está en angustia. El versículo 1 comienza diciendo: entonces oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. La narrativa va mostrando a un hombre el cual su lugar para orar e invocar a Dios es el vientre de un gran cetáceo, un gran pez. Y al hacer una lectura superficial, nunca pensamos cómo es este lugar donde Jonás está orando. ¿Cómo es el vientre del pez donde Jonás está invocando al Señor? Cuando hacemos lectura a veces de la Biblia, no imaginamos que el lugar donde Jonás está invocando al Señor, el lugar donde el Señor está trayendo a su boca el nombre de Jehová, el Dios Altísimo, no es el lugar más adecuado para orar. No es el lugar más apropiado para tener comunión con Dios. Cuando miramos estos aspectos, nos damos cuenta que en la dinámica que nos presenta el libro hay muchos aspectos y detalles que tienen que ver con lo que Dios tiene para su pueblo. No es el lugar más agradable para orar. Sin embargo, el vientre del pez es el lugar donde Jonás va a invocar al Dios Altísimo. Es un lugar oscuro, es un lugar nauseabundo. Quizás dentro del vientre del pez hayan gases gástricos. Jonás está sometido al movimiento del pez. El pez, al sumergirse, cuando se sumerge, también se experimentan altas presiones. Los que tienen la oportunidad de sumergirse en piscinas, a veces de más de 3 metros de profundidad, ya los oídos comienzan a doler, y eso habla de la presión que se experimenta. Y Jonás está orando allí desde el vientre del pez. Jonás está invocando el nombre del Señor. Y esto nos indica a nosotros
desde una perspectiva ya aplicativa, que desde cualquier lugar nosotros podemos clamar a Dios, que no es necesario tener un lugar cómodo, que no es necesario tener un lugar adecuado para invocar a Dios. Este hombre está clamando desde un lugar muy extraño, muy oscuro. Está clamando desde un lugar no tan apropiado para la oración. Ya no era el templo el cual él frecuentaba en el día de reposo. No, ya no era el templo. Ahora era el vientre de un gran pez que se estaba sumergiendo y que probablemente estaba ya de regreso para cumplir el propósito por el cual Dios le envió. Esto nos muestra que la presencia de Dios, de la cual aparentemente Jonás huye, estaba allí por una razón, porque la misma Biblia nos dice que cercano está Jehová a los que tienen un corazón contrito y un corazón humillado. En la lectura que hemos hecho pudiéramos decir, este era el Jonás que necesitábamos cuando se levantó la tormenta. Este era el Jonás que se necesitaba en el capítulo 1. Esto era lo que debió haber hecho, pero no lo hizo. Ahora está en una circunstancia difícil, una circunstancia adversa que él la va a describir en los próximos versículos. Queridos hermanos, ¿por qué a veces las circunstancias de la vida nos llegan de esta manera? No quisiéramos que fuese así, pero es la pedagogía y la enseñanza del Señor. Jonás dice, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Jonás está aquí citando el Salmo 18:6. Este capítulo 2 de los Salmos es un mix, es una composición de salmos, líneas de los demás salmos. Y está trayendo a memoria el Salmo 18, versículo 6. Y la palabra invocar que se usa aquí nos habla de clamar, describe llamar a una persona por su nombre. El salmista en el capítulo 34 nos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. El Salmo 18 es un salmo que David lo escribe en gratitud al Señor. Y lo escribe porque David fue librado de la mano de sus enemigos. David escribe el Salmo 18 porque convencido estuvo que Dios mismo lo libró de las garras y de las manos de sus enemigos. Ahora Jonás está echando mano de la misma línea para expresarle al Señor y decirnos a nosotros en esta mañana que Él está agradecido porque su alma fue librada de la misma muerte. Jonás muestra que las profundidades describen al Seol, la morada de los muertos. El descenso lo lleva a ese lugar donde los cerrojos se abren para que Jonás no vuelva a retornar. Y esa es la concepción antiguo testamentaria de lo que significa el Seol. Era un lugar donde yacía la morada de los muertos y todos sabían que de ese lugar no había retorno. El profeta se siente en el mismo seno del Seol, el peligro y abrazado por la muerte cara a cara con la región tenebrosa subterránea donde moran los que han dejado esta vida. Sin embargo, desde ese mismo lugar, dice estas palabras: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El término Seol denota momentos trágicos, catastróficos, difíciles, que se relacionan con la misma muerte. Por ello, más adelante refiere esto como algo cercano a la sepultura.
Pero en medio de su angustia, recuerda que la única esperanza que Jonás tiene es su Dios. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Al recordar Jonás su experiencia de morir ahogado, al recordar todas las circunstancias, todo esto es parte del trato de Dios para con Jonás. En el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Pero la pregunta es, ¿realmente quiénes fueron los que lo echaron a Jonás? Los marineros. Es decir, que los marineros estaban obrando la voluntad de Dios. Los marineros estaban haciendo la misma voluntad del Señor. Y eso lo sabe muy bien Jonás. Me echaste a lo profundo, pero a quienes Dios usó para tal fin fue a los que iban con él en la embarcación. Así que la historia relata que son los marineros quienes echan a Jonás al mar, y de esta manera se está cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí Jonás está citando el Salmo 42, versículo 7. Estos versículos recogen los sentimientos de un hombre que casi se ahoga. La invasión del agua, las ondas y las olas lo hicieron hundirse en lo profundo. Notemos que esto Jonás lo ve como obra de Dios. Y es que en el Salmo 42 se nos muestra que este mástil que corresponde a los hijos de Coré, ellos están expresando el anhelo y el deseo profundo por Dios. Y Jonás trae a memoria este salmo para indicarnos a nosotros que cuando se tiene el anhelo profundo por Dios y se tiene el deseo por Dios, entonces es la señal de que algo en nuestro corazón y en nuestra vida refiere el significado de Dios para nosotros. ¿Dónde redunda esto? En una vida de gratitud y en una vida de alabanza. Si ustedes recuerdan el Salmo 42, ese salmo comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un deseo de Jonás aquí en el lastre de la muerte por Dios. Él ve a Dios ya como una necesidad, lo ve como algo que lo necesita. Y eso habla de quién era Jonás en realidad. La palabra másquil significa instrucción y nos habla sobre la base de lo que Dios es para su pueblo. El deseo profundo de buscar a Dios es el deseo que debe existir en su pueblo. Versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Y aquí está citando el Salmo 31, 22. Es interesante lo que piensa Jonás. ¿Qué se entendía aquí en el Antiguo Testamento? Lo que hemos mencionado como la justicia retributiva. Él cree que su acto de desobediencia lo lleva a ser desechado. Y el Salmo 31 es un salmo que se construye desde lo que significa causa-efecto. Si actúo en bien, recibo bien, pero si actúo mal, recojo males. En el Nuevo Testamento lo entendemos como que Dios no puede ser burlado, por cuanto todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Así se entendía desde el Antiguo Testamento. Jonás sabe que su desobediencia lo lleva a ser desechado. Su desobediencia le hace ver que ahora debe confiar en Dios, aún a sabiendas de que él ha errado. Pero aún en medio de esta circunstancia vivida, él puede confiar
en la misericordia del Señor. Y esta es una aplicación muy especial para nosotros, porque todos nosotros sabemos que todos los días nos equivocamos, todos los días erramos, todos los días fallamos, pero aún en medio de ello podemos seguir confiando en que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. En Dios hay misericordia y Jonás lo sabe bien. De hecho, desde el momento en que se echan suertes, el texto nos declara que ya los marineros le preguntan: ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y la resolución es echarlo al mar para que el mar se aquiete, y así lo expresa Jonás. Y aquí hay una voz de esperanza que está traída del Salmo 66. Más aún veré tu santo templo. Esto es extraordinario, amados hermanos, porque la idea de mirar aquí tiene que ver con la justificación por medio de la fe. El verbo mirar que se usa acá es el mismo que se usa en el libro de los Números. Es la misma acción que tenían que hacer los israelitas para mirar la serpiente de bronce cuando eran picados por las serpientes venenosas. Este verbo mirar es el que traduce el capítulo 3 del Evangelio de Juan cuando dice: para que todo aquel que mire al Señor sea justificado por medio de la fe. Se usa notablemente en muchos aspectos del Antiguo Testamento. Y Jonás dice: más aún veré, más aún miraré tu santo templo. Y esto tiene también una gran lección para todos nosotros. Y es que en el momento más difícil de nuestra vida, en el momento más angustiante de nuestra vida, en el momento donde el peso de muchas cosas estén sobre nuestra vida, aún en esos momentos podemos tener esperanza en Dios, nuestro Salvador. Estas mismas palabras las expresa Job en el capítulo 25, cuando él dice: aún aunque me esté muriendo en el polvo de la tierra, con mis ojos he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Jesús también nos lo va a enseñar en el Nuevo Testamento. ¿Qué era el templo para Jonás? El templo constituía un elemento de su fe. El templo hacía parte de esa estructura religiosa del Antiguo Testamento. Está hablando del templo de Salomón. Y como elemento de la fe, vemos a un Jonás recurrente al día de reposo a salmodiar y cantar la palabra del Señor. Porque todo esto no lo trae sino por la palabra del Señor que está en su corazón. Es decir, que en el vientre de los pies ni tiene un manuscrito, ni tiene una pluma, ni mucho menos un pergamino. Todo lo que está haciendo Jonás está allí delante del Señor en oración, trayendo a memoria la palabra del Señor. Es de esta manera que Dios nos muestra de manera amplia lo que hace con los suyos. ¿Por qué debemos ser gratos y llenos de gratitud al Señor? ¿Por qué debemos proferir alabanzas continuas a nuestro Dios? ¿Por qué nuestra vida debe ser una vida de adoración al Señor? En segunda instancia veamos, porque Dios salva al que cae a lo profundo. Versículos 5 al 7. Dios salva al que cae a lo profundo. Del versículo 5 al versículo 7, la palabra que más se repite es abismo, cimientos de los montes, cerrojos, sepultura. Y eso habla de la misma idea.
de lo profundo a lo cual fue llevado Jonás. De lo profundo en lo cual estuvo el profeta. ¿A dónde fue llevado por el Señor? A lo profundo. Pero de allí mismo lo rescató, de allí mismo lo salvó. Versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma. La palabra alma refiere a la totalidad del ser humano. Su mente, sus pensamientos, su intelecto, su razón, todo el componente del ser humano estuvo rodeado por las aguas. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Y Jonás una vez más describe la situación que vivió en el descenso a lo profundo. Es decir, que en el antes de ser tragado por el pez, él hace una descripción dramática de la experiencia vivida. Y esa expresión, redoeme el abismo, Jonás está diciendo que el abismo lo envolvió, que el abismo lo cubrió. La descripción es de la envolvencia que hace el abismo sobre la vida de Jonás. Y el abismo acá es la misma palabra que se usa ya en Génesis 1:2, que es la palabra hebrea tejón, que significa lo más profundo. El alga se enreda en la cabeza de Jonás. Las algas son hierbas marinas propias de los mares, que se enredan en la cabeza del profeta. Algunos comentan que en el mismo descenso Jonás estuvo cubierto de algas. Y dice el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes. Y cuán extraordinaria es la Biblia para mostrarnos cómo las profundidades de los mares están vistas como el descenso o la rampa de una montaña. Y Jonás está trayendo a memoria todo esto que vive. Y esta experiencia de Jonás nos muestra las mismas escrituras. Génesis 1:9-10 dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. De los mismos mares emerge lo seco, pero las montañas o el mar sigue en una empinada hasta llegar a las profundidades, y esas profundidades es lo que conocemos con el nombre de fosa o una fosa marina, a una gran profundidad donde la montaña va cayendo y sobre ella está el mar, la mole de agua. Esto se puede observar a través de un corte transversal. Cuando se muestra la topografía de las montañas, su forma, su topografía nos va a describir lo que Jonás está diciendo. Descendí a la raíz de las montañas. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Significa que Jonás describe el lugar donde se encuentra. La Biblia de Jerusalén dice que la tierra que presenta allí se puede comparar a un país, y esto para darnos a entender que el abismo y las profundidades es un lugar diferente, y Jonás sabe que de allí no hay retorno. Pero el encabezado nos dice que el Señor lo libró, lo rescató de lo profundo. Dice la Biblia, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y aquí usan una línea muy interesante. Jehová, Dios mío. El Dios del cual Jonás huye, ahora Él es su única esperanza. Y espero que eso le suene a usted familiar. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Si ustedes han notado en la lectura recurrentemente, ¿cuál es el estribillo?
Yo hablo a Dios, Dios me escucha. Yo hablo a Dios, Dios me escucha. Yo hablo al Señor, yo invoco al Señor y el Señor oye. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos pedido al Señor muchas cosas y pareciera que el Señor no responde, pero a Jonás le está respondiendo de manera directa, de manera ya, inmediata. Porque mis queridos hermanos, Dios te responderá a ti cuando tu petición, tu ruego al Señor, sea conforme a la voluntad de Él. Nunca el Señor te va a responder lo que esté por fuera de su voluntad. Y eso tiene que llevarlos a descansar y a confiar en el Señor. Pudiéramos decir, ¿y cuántas veces le he pedido al Señor esto, esto? A veces uno escucha a la gente decir, estoy cansado de pedirle al Señor. Estoy cansado, ya no sé cómo más pedirle. Ya no sé cómo más dirigirme a Dios. Ya no sé qué más decirle. No sé qué palabra decirle al Señor. Parece que el Señor no escuchara. El Señor lo escucha todo, pero Él sabe y nos muestra cuál es el designio de su voluntad. En el versículo 7 se nos cita ahora el Salmo de Asaf, el Salmo 73. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El desfallecimiento corresponde a una condición de debilidad. ¿Qué está diciendo Jonás? Cuando yo desfallecía, cuando me sentía en debilidad, cuando me sentía en agotamiento físico, cuando me sentía en agotamiento espiritual, me acordé de ti en tu santo templo. Estas son aplicaciones prácticas para nuestra vida, mis hermanos, por una razón. ¿Qué contraste hay en el Salmo 73, en el Salmo de Asaf? Es un contraste donde Asaf se fija en cómo los impíos progresan, de cómo comen, cómo visten y cómo viven sin ninguna preocupación. Pero Asaf se mira a sí mismo y dice, pero ¿de qué me ha valido consagrarme a ti? Yo que soy cristiano y te sirvo, ¿por qué vivo de esta manera? Y estos que ni te conocen ni te sirven y viven impíamente delante de tus ojos, mira cómo viven. Y el Salmo 73 nos dice una de sus líneas, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. ¿Y por qué Jonás cita este salmo aquí? Mis amados hermanos, porque el destino de todos aquellos que creen al Señor está en las manos de Él. Y porque Dios sabe lo que tiene que hacer con ellos. Una vez el salmista entra al santuario de Dios, sabe cuál es la realidad. Pero Asaf también nos muestra cuál es la recompensa de los que sirven y temen a Dios. Y dice acá, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y Jonás acude a esta palabra de esperanza para entender que en el momento de su desfallecimiento, su confianza es Dios. Y Jonás acude a este salmo y en las palabras de Dios, Jonás tiene esperanza. Mis hermanos, si hay algo que para nosotros debe ser también esperanzador es la palabra de Dios. Lo que ha hecho Jonás es que está acudiendo a la palabra de Dios. Como lo diría el reformador Lutero, sola escritura. Está trayendo a su mente la escritura, puramente la escritura. Y veamos en tercera instancia, ¿por qué debemos ser llenos de gratitud y alabanza a nuestro Dios? Porque Dios salva al humilde y al quebrantado de espíritu. Dios salva al humilde, al quebrantado de espíritu. Cuando
el que está allí en el madero junto con el Señor y lo increpa con sus palabras, se le dice: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Para él no hubo respuesta. ¿Y por qué no hubo respuesta del Señor para con este que ahora lo increpa con sus palabras? Porque Dios mira de lejos a los soberbios, a los altivos y arrogantes. Dios los mira distantes. Lo que vive Jonás aquí es una reprensión también para su obstinado corazón. Lo que Jonás vive aquí es una reprensión para su soberbio corazón. Lo que Jonás vive aquí es una reprensión para su corazón altivo, arrogante. De hecho, el libro nos muestra que no quiso hacer la voluntad de Dios, entre comillas, porque sí terminó haciéndola. Amados hermanos, querida iglesia, la humildad es el requisito indispensable para que las puertas del reino de Dios se abran de par en par. Pero se cerrarán para todos aquellos que con soberbia y arrogancia se presentan ante Dios. Esto era lo que Jonás necesitaba. Él debía entender que la misericordia, la gracia y el favor de Dios no era con el obstinado pueblo israelita, sino que la misericordia, la gracia y el favor de Dios también se extendería a malos y perversos, descuartizadores y malvados ninivitas. Y esto otra vez nos pone en la perspectiva de la gracia. ¿Por qué? Porque delante del Señor no hay bueno, ni siquiera. Todos se han desviado, todos han hecho lo malo. No hay bueno ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:20. Así que Jonás, en el vientre del pez, dice en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y aquí está citando al Salmo 131, versículo 6. El Salmo 131 es un canto de humildad y confianza en Dios. El Salmo 131 es un salmo que describe a los sencillos de corazón, donde el salmista reconoce su necesidad de depender completamente de Dios. Una persona humilde no solamente es aquella que es sencilla de corazón, sino que sabe en todos los días de su vida que depende de Dios, que depende completamente de Dios y que confía en su guía y provisión. Este salmo nos enseña a confiar en Dios en los tiempos de dificultad, y en ese tiempo de dificultad también el salmo nos enseña a mantenernos humildes en su presencia. Vamos a suponer que tú comienzas a atravesar una enfermedad difícil. Tú comienzas a vivir un tiempo que no esperabas. ¿Cuál debe ser tu actitud? Ser humilde delante del Señor. Pero quien no tiene en cuenta esto, ¿qué hace? Comienza a reclamar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me está pasando esto? Pero Dios, ¿qué pasa conmigo? Y el Salmo 131 nos enseña lo contrario. Y Jonás acude a este salmo con esa única intención. El verso 8 nos muestra a los que siguen vanidades ilusorias. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que están sin salvación. Todos aquellos que están sin Cristo. ¿Y cómo se sabe eso? Pues ¿qué es lo que están siguiendo? Vanidades. Los que están en Cristo o los de Cristo, ¿a quién siguen? A Cristo.
Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero estos que están sin Cristo, estos que están sin el Señor, siguen vanidades ilusorias. Y ustedes pudieran preguntarse ahí, bueno, ¿y qué es una vanidad ilusoria? No me gusta eso. Es todo aquello donde el ser humano se enfoca para encontrar la felicidad en esta vida. Esa es una vanidad ilusoria. Los diferentes enfoques que el ser humano tiene para encontrar felicidad en esta vida. Nos afanamos en tratar de obtenerlos porque estamos seguros de que allí encontramos la verdadera felicidad. El mundo pasa y sus deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo esto es vanidad ilusoria. ¿Cuántos a veces tratamos de ocultar las canas para no vernos tan viejos, cuando la vejez es muestra de la gracia y la bendición del Señor? Esto es una vanidad ilusoria. Cuando hacemos tratamientos para mantener nuestra figura, bueno, está bien, pero de alguna manera describe vanidades ilusorias. Pero si estas vanidades son tus afanes, me temo mucho que en tu camino no es precisamente el camino de los justos. Y esto trae consecuencias enormes, porque quienes siguen tales fines, ¿qué dice Jonás en el versículo 8? ¿Qué es lo que abandonan? Abandonan la misericordia del Señor. Y abandonar la misericordia de Dios es abandonar a Dios mismo. Y aquí Jonás está citando el Salmo 144, versículo 2. Cuando él cita y dice, tú eres mi misericordia, o mi misericordia eres tú. Y el Salmo 144 describe a los que son realmente felices. Mis hermanos, en el Sermón del Monte, mis hermanos han expuesto en qué consiste la felicidad de los ciudadanos del reino. En el Sermón del Monte que se viene exponiendo miércoles a miércoles, se nos ha dicho cómo es que se es feliz en el reino de Cristo. Y no es feliz o no se es feliz según este mundo. Nos ha mostrado cosas muy contrarias, muy diferentes, diametralmente opuestas a este mundo. Así que la felicidad no está en este mundo. La felicidad no está en los placeres de esta vida. Y de eso se encarga el Salmo 144. El Salmo nos dice que los dichosos en esta vida y en la otra son los que viven para Dios, los que viven para Cristo. David, quien escribe este salmo, lo expresa así y termina este salmo diciendo, trayendo a memoria el Salmo 37 también: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿No le trae eso mucho gozo a usted? Que aún sus hijos gozarán del favor de Dios. Esto se canaliza también con el Salmo 84, cuando dice que los hijos de Dios verán su favor en Sión. Y citando al gorrión, la golondrina, que aún tienen el ardiente deseo de estar en la casa de Dios. Y versículo 9, mas yo con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Salmo 116, versículo 18. Jonás trae en memoria este salmo por una razón. Porque él sabe que aún la muerte no nos separará del amor bendito y glorioso de nuestro amado y glorioso Salvador. Ni la muerte,
Es en este salmo donde se dice que estimada es al Señor la muerte de uno de sus santos. Y Pablo lo va a recitar allá al final del capítulo 8 de los Romanos cuando dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jonás trae aquí el Salmo 116, versículo 18. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué es lo que está cantando este salmo? Este salmo celebra la liberación de la muerte. Pero el cantor sabía que la muerte sigue siendo una realidad para cada uno de los santos de Dios. Sin embargo, el salmista expresa gratitud porque aún de la muerte también seremos librados. Pablo toma estas líneas en el capítulo 16 de los Corintios de su primera carta para decirnos que sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. En respuesta a ello, el salmista proclama que al Señor se pagarán sus votos. Y pagar un voto al Señor significa consagrarse. Pagar votos al Señor significa dedicarse a Él. Pagar votos al Señor significa vivir para Él. Y la prenda de garantía que se usaba en aquellos días era la señal de esa vida. Los israelitas y toda la ortodoxia del Antiguo Testamento confundieron esto con ponerse en cosas acá, o sea, tefilín, filatelias y todo lo que se colocan, y esos eran los votos para mostrar que ellos estaban dedicados a Dios, pero no es así. La vida santa, la vida dedicada al Señor, la vida consagrada a Dios son los votos. Ahora, ¿tú le puedes pagar a Dios? ¿O con qué crees que le pagas a Dios lo que Él ha hecho por ti? O sea, lo que Jonás está diciendo acá al traer al Salmo 116 aquí es que realmente son las consecuencias del favor a Dios, del favor de Dios sobre nuestra vida. Y esto nos refiere que Jonás era un profeta que conocía muy bien los salmos. El hecho de ser librado y rescatado lo lleva a la adoración y lo lleva a la gratitud. Quien ha sido librado y quien ha sido rescatado vive lleno de gratitud por quien lo rescató y por quien lo libró. Y subraye eso. Quien entiende, quien sabe que ha sido rescatado y librado de la muerte, vive en gratitud y adoración a quien lo rescató y a quien lo libró. Espero que usted esté entendiendo el Evangelio. Y en el versículo 9, de donde extraje el título del sermón, la salvación es de Jehová. Este es el versículo central de Jonás. La salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. Aquí se expresa una de las más grandes verdades del Evangelio. Que la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. La muchedumbre en Apocalipsis 7 al 9, 7 versículos 9 y 10, así lo canta. Juan nos dice allí: después de esto miré y aquí una gran multitud. Ahí estaban los ninivitas, ellos fueron salvos. Mateo capítulo 12 nos dice que los ninivitas se levantarán en el día del juicio. Aquí está esa multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, de tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué cantaban? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Su plan soberano, su plan redentivo no se frustra.
Nadie lo echará a perder. No hay mano que lo perturbe, no hay mano que haga retroceder al Señor. Y el capítulo 2 de Jonás termina diciendo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuántos días fue la experiencia de Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches de intensa oración con un solo propósito. ¿Cuál? Alabar al Señor y expresarle la gratitud por lo que Él había hecho. Quiero considerar algunas aplicaciones al respecto. Todos aquellos que están en los planes de Dios, Dios los va a salvar. Todo aquel lo sabemos por la doctrina de la elección. Dios salvó a los ninivitas, el instrumento era Jonás y por medio de la predicación el Señor los salvaría. Lo mismo debemos hacer nosotros. Recuerden que el eslogan de esta serie, ¿cuál es? Proclamando el amor de Cristo a los perdidos. Tú eres ese instrumento de Dios para alcanzar a los perdidos. Dios los salvará, claro que sí, pero lo hará por medio de la locura de la predicación. Hemos dicho en nuestro primer punto o nuestro primer encabezado que debemos ser gratos al Señor y agradecidos con Él y alabarles porque Él salva a aquellos que están en angustia. Yo quisiera que hoy pensaras, ¿cuál es tu mayor angustia? Pero quiero que hoy pienses conforme al Evangelio. ¿Cuál es tu mayor necesidad, tu afán en este momento, tu angustia? ¿El dinero? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu bienestar? Si estás pensando de esta manera, estas son vanidades ilusorias. Tu mayor angustia, tu mayor urgencia, tu desespero debe ser conocer a Cristo. Esa debe ser tu mayor angustia, no conocerlo. Esa debe ser tu mayor preocupación, tu mayor afán. Tu mayor afán es el pensar que no estás viviendo para Él. Eso debe angustiarte mucho. Porque las angustias vienen porque nosotros no conocemos a Dios. Aún escuchando su palabra, aún Dios expresándonos su voluntad como a Jonás, optamos por no obedecer y por eso vivimos angustiados. Así que tu mayor angustia es esforzarte por conocer al Señor y conocer su voluntad, el plan sobre tu vida. Hemos dicho en nuestro segundo punto que Dios salva al que cae a lo profundo. Y quisiera preguntarte una vez más, ¿cuáles son las profundidades de tu vida? ¿En qué hueco es que está tu vida? Como dice el Salmo 46, ¿en qué lodo cenagoso estás? ¿En qué hoyo estás tú del cual no has podido salir? ¿Cuáles son tus vacíos? Porque de allí también el Señor sabe rescatar. Y tú debes ser consciente que la rebeldía y el pecado de Jonás lo llevaron ¿a dónde? A las profundidades. Así que si tú estás en un hueco profundo, estás en un lodo cenagoso, debe ser o debe haber una causa para ello, pero hoy debes confiar en el Señor. Hemos dicho en tercera instancia que Dios salva al que es humilde, al que es sencillo.
Y Jonás es el prototipo de un hombre soberbio, de un hombre arrogante, de un hombre que quiso hacer su voluntad fuera de la voluntad del Señor y requirió ser humillado. Es probable que tú en este momento necesitas ser humillado, tú necesitas probablemente ser disciplinado, pero al final dirás, bueno me es haber sido humillado para aprender los estatutos del Señor. Al final de este proceso tú alabarás, al final de este proceso tú bendecirás al Señor, porque el resultado de la disciplina y el trato del Señor son frutos apacibles de justicia en aquellos en quienes se ejercita la mano del Señor, se ejercita la disciplina. Y esto tiene que llevarte a la gratitud. Si estás viviendo un momento amargo, un momento difícil, ¿qué debes hacer? ¿Qué nos dijo el libro de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Señor bendito. Mis amados hermanos, la Biblia también nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue angustiado y que necesitamos confiar en Cristo, quien fue angustiado, quien fue despreciado, quien fue desechado entre los hombres. Debes confiar en Él, porque fue un varón experimentado en quebranto, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue llevado a la más terrible y la más densa angustia que haya vivido un ser humano. En Getsemaní Él expresa su angustia cuando dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fue nuestro Señor Jesucristo quien sufrió la más terrible de las angustias. Debes confiar en Él, porque Él sufrió la angustia por nosotros. Él vivió la más terrible y cruenta de las angustias. Tú debes confiar en Cristo, porque Él fue llevado a lo profundo para que tú tengas vida. Cristo fue llevado al mismo corazón de la tierra. Él murió, al tercer día resucitó. Y debes confiar en la más grande de las señales, porque en esta señal, en que Cristo haya resucitado, se sustenta nuestra fe. Todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que somos como cristianos, como creyentes, se sustenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho también que nuestro Señor fue aquel hombre manso, sencillo y humilde de corazón. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para que en su nombre tu rodilla se doble y para que tu lengua confiese que Él es el Señor, para que le sirvas con gratitud, para que le sirvas con plena y absoluta adoración, porque la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, a partir de este momento, a partir de hoy, y si estas palabras que nos expresa el libro de Jonás han hallado cabida en su corazón, tú estás llamado a vivir una vida de gratitud y adoración al Señor. Tú estás llamado a vivir una vida de alabanza a Dios, porque Él te salvó por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Si tú no estás lleno de gratitud y no alabas a Dios por la salvación que Él te dio, hermano, tú no has entendido qué significa y qué significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te exaltamos, Dios mío.
Te exaltamos, Señor. Ayúdanos a vivir en alabanza y adoración a ti, Señor, porque realmente fuimos sacados de lo profundo. Hemos sido sacados de la angustia, Señor, las angustias del pecado. De ahí nos has sacado, Señor. Danos un corazón sencillo, un corazón humilde. Dios mío, trae la bendición gloriosa de vivir para ti, Señor. Aléjanos de las vanidades ilusorias, Señor. Llévanos cada día a confiar más en tu misericordia, Padre. Oh Dios amado, muchas gracias. Señor, gracias. Gracias por amarnos, Dios, de tal manera, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito, Señor. Lo lanzaste a la tormenta, Señor, del Calvario mismo, para librarnos, Dios mío, de las fauces de la muerte, de las profundidades, Dios. Lo lanzaste, Señor. Padre, ayúdame a vivir para ti con gratitud, Señor. Agradecido, Señor, agradecido. Dios, una iglesia que te agradezca, Señor. Oh Señor, muchas gracias. Señor, ayúdanos a vivir en alabanza hacia ti, Señor, que todo lo que nuestras manos hagan, todo lo que nuestras manos emprendan, Señor, lo que somos, Dios, ayúdanos a bendecirte, a alabarte, Señor, a exaltarte, Dios mío. Señor, perdónanos cuando hemos sido ingratos, Señor, cuando hemos desacatado tu palabra, Señor. Pero tú nos has mostrado hoy que la salvación es tuya, Señor, que la salvación es de Jehová, que nos ha salvado de la muerte eterna, Señor. Nos salvaste, Señor, nos salvaste. Y Jonás cantó el evangelio, cantó la redención. Hoy cantamos, Señor, a ti, que tú nos has salvado, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no vivir en gratitud para ti si nos has salvado de tan terrible condición como lo es la condición eterna del pecador no arrepentido? ¿Cómo no agradecerte, Señor, si nos has librado de tu misma ira, Padre? ¿Cómo no agradecerte, Señor, si nos has librado del infierno mismo, Señor? Oh Dios, guárdanos de caer en la insensatez y la necedad de esa generación malvada y perversa que pidió señal a nuestro Señor Jesucristo. Danos una señal, pero la señal es tan clara, tan diáfana como la luz de este día. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Él murió y resucitó, se levantó triunfante de la muerte. Creemos, esa es nuestra mayor señal. Esa es la señal que tenemos. La señal en la cual se sustenta mi fe, nuestra fe, el discipulado, el evangelismo, la adoración, todo lo que se haga en la iglesia y todo lo que se ha hecho a través de los siglos, descansa en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa fue la predicación de Pablo en Corinto. He venido a predicarles a Cristo y a Cristo resucitado, a quien murió y un día volverá. Señor, gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Muchas gracias, Cordero Santo. Gracias por habernos rescatado. Y lo hará, Señor. Todos los días nos estás rescatando, todos los días nos estás librando, todos los días nos estás sustentando, todos los días. No hay momento, no hay lugar, Señor, donde no podamos ver y experimentar tu presencia con nosotros. Aún este hombre en la oscuridad, en lo profundo del mar, allí estabas tú, Señor. Qué ingenuo Jonás, pero qué ingenuos nosotros. El pretender, Señor, que tú estás lejos de nosotros. No, tú estás cerca hoy de tu pueblo, hoy más que nunca, Señor. Hoy podemos clamar a ti, Señor. Hoy podemos rogar a ti, Señor, con la certeza y la confianza
de que tú nos oyes, Señor. Mas, mi Señor, hoy te pido que nos ayudes a pedir conforme a tu voluntad, no conforme a nuestras vanidades, a nuestras ilusiones, Señor. Ayúdanos a pedir conforme a ti, Señor. Queremos pedir santificación para nuestra iglesia, santificación para nuestras vidas, santificación para nuestros hogares. Oh Dios, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor mío. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos y guárdanos todo el tiempo, Señor. Lo harás, Señor. Tú guardarás a aquel en cuyo pensamiento persevera en ti, Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel que sigue tus caminos. Dios, nuestra mayor felicidad, nuestra mayor gozo, nuestra mayor alegría es caminar en tus caminos, Señor. Pero los que siguen tus caminos, como nos lo muestra el Sermón del Monte, serán vituperados, serán perseguidos, serán, Dios, esparcidos, pero gozados y alegrados, porque el galardón es grande en los cielos. Muchas gracias, Señor amado. Bendito Dios para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.